Gracias a la Academia por admitir este simposio de mucho interés actual. Todo oscurantismo atenta contra el conocimiento, sea porque deliberadamente previene la generación y diseminación de información veraz, porque intenta sesgar o tergiversar la investigación y la divulgación, porque deliberadamente genera información espuria, favorable a una posición dominante, o porque deliberadamente emplea un lenguaje obtuso, vago o inaccesible. Todo oscurantismo favorece e implanta la ignorancia. Para hacer un análisis de estos procesos oscurantistas es importante establecer una plataforma de premisas que fundamenten la existencia de conocimientos veraces, su necesidad social, su valor cultural y su utilidad práctica. Platón defendía el conocimiento, que el conocimiento está indisolublemente atado a la verdad y solo de esta manera será útil para guiar una acción correcta. Por su parte, Peirce defendía una noción consensual de la verdad, en el sentido de que la investigación científica revela verdades verificables y que los objetos representados por ellas son reales. A esto debemos agregar algo más, que parte de esta misma empresa es la instigación de la duda y de la crítica, que son parte esencial de la vida académica y de la indagación certeras. Un factor medular en referencia al oscurantismo es el de la creencia, porque es esta precisamente lo que se trata de manipular, de falsear, de ocultar o de reprimir. Usualmente una creencia se manifiesta en la forma de una proposición o un juicio cuyo contenido se toma como verdadero, como yo creo en la bondad humana, tú crees en el calentamiento global, él cree en la existencia del diablo. La creencia no solo representa un objeto o un hecho, sino que acepta o niega su existencia al señalar el asentimiento, el crédito y la convicción que un sujeto otorga a un contenido mental. Una creencia se sostiene por hechos que el sujeto toma como verdaderos y por un sentimiento de certidumbre de que esto es así. Sin embargo, el creyente no tiene una prueba de su proposición, pues cuando ésta se da por cierta, se constituye un saber, un conocimiento más seguro que una creencia. El nivel de certidumbre o de certeza varía de forma muy amplia, dando a las creencias diversos grados de validez. Se pueden distinguir grados crecientes de certidumbre que significan la sospecha, la impresión, la opinión, la persuasión y la convicción. Esta graduación está determinada no solo por la probabilidad y la certidumbre de la existencia de algo, sino por motivos más generales o centrales, como sucede con muchas convicciones religiosas, históricas o políticas. Ahora bien, a pesar de la incertidumbre objetiva y de la ausencia de pruebas fehacientes finales, los creyentes mantienen con firmeza sus creencias porque forman parte de su sistema de valores, de su cosmovisión o de su identidad. Considerar a un objeto o una situación como verdaderamente reales o existentes significa que la relación de la persona con el mundo cambia, pues está predispuesta para actuar de cierta manera en referencia a las circunstancias que involucren al objeto de su proposición. La conexión entre creencia como un hecho cognitivo y la acción como un hecho de conducta se establece porque el sujeto genera una actitud de actuar de acuerdo con sus creencias. En pocas palabras, la persona acepta la existencia del objeto de una proposición, la da por cierta y actúa en consecuencia. El más explícito y consciente de los factores involucrados en la aceptación de una creencia es el conjunto de razones o de justificaciones que el sujeto tiene y proporciona para aceptarla. Las razones pueden ser causas directas y conscientes de la creencia porque el sujeto las considera suficientes para profesarla. La reflexión y la deliberación proporcionan un rango de credibilidad y por esa razón las creencias contienen diversos grados de certidumbre. Ahora bien, creer no siempre implica actuar como se cree, pues la relación entre creer y actuar no solo está definida por la racionalidad,
sino por causas que escapan a la conciencia y a la razón, pues realizamos actos basados en creencias que damos por ciertas, muchas veces sin percatarnos plenamente de ello. Además de esto, existen también creencias profesadas sobre las que no se actúa coherentemente. Las justificaciones o razones conscientes que se conciben y se ofrecen para profesar una creencia son parte importante de sus causas, aquellas que operan en la esfera del pensamiento, pero también existen motivaciones para justificar creencias que operan en la esfera de las emociones y de los afectos. Sucede así que una vez que las razones lógicas no parecen suficientes, se esgrimen motivaciones para justificarlas. Muchas creencias colectivas de tipo religioso, político, ideológico, pueden y suelen ser aceptadas sin que medien necesariamente razones lógicas suficientes para sostenerlas, y se basan en motivos afectivos asumidos por la persona creyente, a quien, cuando cree a la ligera o fácilmente, puede considerarse como crédula, ingenua o incauta, una víctima propicia del oscurantismo. Este tipo de creencias opera no solo una motivación previa al objeto de la proposición y las posibles razones para darlo como real, sino también la voluntad, un deseo de creer, porque el sujeto así lo quiere, porque le da la gana. De igual forma, opera la posibilidad de albergar una creencia por el interés, por ejemplo, de pertenecer a una comunidad determinada, de no disentir de una mayoría, de obtener una ventaja. Algo similar ocurre en el caso contrario, de negarse a creer en una proposición porque va en contra de las creencias que dan identidad a la persona o bien en contra de sus intereses. Michael Shermer propuso que el cerebro humano es un motor de creencias, en el sentido de que primero surge una creencia y luego las justificaciones para profesarla. A partir de datos captados por los sentidos, el cerebro busca encontrarles pautas o conformaciones y entonces infundirles de significados. No es posible evitar esta tendencia, según Shermer, pues el cerebro humano ha evolucionado para conectar elementos dispersos en una pauta simbólica y entonces infundirles significado. No es posible evitar, eso ya lo dije. Se crea entonces un círculo vicioso de orden cognitivo. Una conformación percibida de elementos explica una determinada realidad y esta creencia produce que el cerebro busque y encuentre evidencias para confirmarla, lo cual resulta en una satisfacción que refuerza a la creencia. El proceso estaría profundamente arraigado porque durante la evolución de los homínidos ha tenido una función de explicación necesaria para sobrevivir. El oscurantismo es efectivo no solo por las acciones deliberadas por ocultar o falsear información por parte de núcleos de poder, sino por esta tendencia de la mente a consumir y a detentar creencias sin justificación convincente. Más aún, es posible mantener una creencia no solo sin razones suficientes, sino en contra de argumentos y aún evidencias o contraejemplos palmarios. Es el caso, por ejemplo, de quienes creen que la Tierra es plana, de quienes se niegan a aceptar la evolución de los seres vivos, el calentamiento global o la utilidad de las vacunas, a pesar de extensas y robustas evidencias científicas que demuestran la falsedad de estas creencias. Un ejemplo contundente es la lacónica respuesta que escuché dar a un terraplanista luego que su interlocutor le mostrara fotos, razones y argumentos incontestables sobre la redondez de la Tierra. El imperturbable creyente se limitó a responder de esta forma: todos tenemos derecho a tener nuestras creencias. Parece posible o incluso habitual que muchas personas sean persuadidas o incluso obligadas a aceptar una falsa realidad. La expresión metafórica lavado de cerebro implica una persuasión coercitiva entre un agente manipulador y una víctima de su voluntad. Se trata de una relación perversa protagonizada por quien intenta controlar el pensamiento, la voluntad y la conducta de otro mediante una manipulación de sus creencias y la eventual convicción de este último sobre la veracidad de ellas. La severa desigualdad en el poder, la restricción de la libertad, la imposición de voluntad ajena, determinan una progresiva adherencia a los mandatos y a la ideología de la clase dominante, gubernamental o empresarial o la que sea, que en esta época tienden a fundirse.
Control de la comunicación, de la conducta, de las rutinas cotidianas facilita una percepción cada vez más acotada y deformada de la realidad. Esta relación asimétrica y sus consecuencias cognitivas pueden darse en formas que fluctúan desde la sugestión y la publicidad hasta la propaganda, la persuasión impositiva, hasta llegar a las más graves, en regímenes totalitarios, situaciones de guerra, cautiverio o tortura. El llamado síndrome de Estocolmo y la adhesión voluntaria a una secta son dos fenómenos vinculados que revisten modalidades diferentes porque no necesariamente ocurre una manipulación mediante técnicas coercitivas, sino una convicción creciente cuando los sujetos se encuentran en condiciones de cautiverio e indefensión y se desarrolla en algunos de ellos una afinidad hacia sus captores. Las sectas religiosas o grupos terroristas atraen a ciertas personas y las convierten en adeptos a credos dogmáticos que instalan en ellos una convicción de validez y de redención. En estos casos es patente una proclividad individual y circunstancial que encuentra cauce y objetivo en el entorno grupal o tribal de una figura carismática como un gurú espiritual o un guía político. El grado máximo de convicción ocurre en el fanatismo. El fanático se identifica con sus creencias, no desea cuestionarlas, puede incluso estar dispuesto a dar su vida por ellas o a quitar la vida de quienes las contradigan, las amenacen o las cuestionen. El extremo opuesto del fanatismo podría ser la indecisión, pues si el convencido y el converso se encuentran dispuestos a entrar en acción de inmediato, el indeciso vacila interminablemente. Es posible que la necesidad de pertenencia del individuo al grupo social se manifieste en la necesidad de compartir una cosmovisión particular, asumir conductas grupales que se derivan de ella, porque proporciona una certeza en una realidad sólida y segura, una sensación de privilegio por ser parte de un grupo de elegidos y una sensación de logro personal en reconocer una realidad accesible solo a unos cuantos. Establecer ligas e identificaciones con grupos sociales es un hecho característico de la especie y se ha explicado por su ventaja adaptativa, dando al individuo una fuerte identidad y seguridad en términos políticos, raciales, étnicos o nacionales. Finalmente, es importante destacar que existe una gran diferencia en la susceptibilidad de las personas en la adopción de convicciones y mutaciones. Tradicionalmente valoramos el carácter y la convicción de quienes resisten la manipulación o la tortura incluso, porque demuestran fortaleza y convicción. Podemos concluir afirmando que una forma de resistir o de combatir al oscurantismo en uno mismo y en los demás es el cultivo de la duda sistemática y de la crítica reflexiva. Sería fundamental practicar estas aptitudes y actitudes como herramientas de lucidez y cordura en los tiempos sombríos que se ciernen por todas partes sobre nosotros. Muchas gracias.